Hay derechos que son tan fundamentales, tan pegados a nuestra propia existencia, que básicamente definen quiénes somos. Son la pura esencia de lo que significa ser una persona, tanto para la ley como para la sociedad. Vamos a explorar juntos estos derechos, que son, sin duda, los más personales que existen. Y ojo, que estas no son preguntas para ponerse filosófico, ¡que va! Son cuestiones legales muy reales que se debaten en los juzgados todos los días y nos afectan directamente en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos y en lo que consideramos nuestro espacio más íntimo. Para entender bien todo este tema, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el concepto clave, con su base. Luego nos meteremos de lleno en cómo se aplica, desde lo más físico hasta lo más espiritual, por así decirlo, y terminaremos echando un vistazo al futuro. Todo esto que estamos comentando nos lleva a un término legal que es fundamental. Puede que suene un poco enrevesado, pero la idea que hay detrás es en realidad muy intuitiva y tiene muchísima fuerza. Estamos hablando de los derechos personalísimos. Pensemos en esto un momento. No son derechos que se compran o que te ganas. Los tienes por el simple hecho de existir. Son una especie de categoría súper especial de derechos que lo que hacen es proteger nuestra esencia como personas, nuestra individualidad. Vamos a desmenuzar esto un poco. Innatos y vitalicios significa básicamente que vienen de serie con nosotros y nos acompañan siempre. Absolutos, que todo el mundo, pero todo el mundo, tiene que respetarlos. Y el último punto, este es crucial. No se pueden vender, pero sí podemos dar nuestro permiso para que se usen. Por ejemplo, cuando autorizamos que usen nuestra imagen. Es una disponibilidad, sí, pero relativa, siempre con nuestro control. Vale, si todos estos derechos son como los ladrillos que construyen nuestra protección legal, ¿cuál es el cimiento que lo aguanta todo? Pues es un único principio, el más fundamental de todos. Este artículo es la piedra angular de todo. La ley es clarísima. La persona humana es inviolable. La dignidad no es algo que el Estado te da como un regalo, no. Es algo que tiene la obligación de reconocer y de proteger. Y de este principio tan bestia nacen todos los demás derechos personalísimos. Bueno, ¿y todo esto cómo se come? ¿Cómo se aplica en el mundo real? Pues ahora entramos en un terreno delicado, el de las decisiones más íntimas y a veces las más difíciles, las que tienen que ver con nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra propia vida. En este punto la ley es súper precisa. La primera gran diferencia es si la decisión es voluntaria, con el consentimiento de la persona, o si es involuntaria. Y a eso se le suma otra cosa. Si es activa, o sea, hacer algo para provocar la muerte, o pasiva, que es básicamente dejar de aplicar un tratamiento. En Argentina, por ejemplo, la eutanasia activa está prohibida. Pero ojo, sí que se regula el derecho a rechazar tratamientos, lo que se conoce como muerte digna. Aquí, el punto clave, lo más importante es que el consentimiento informado no es solo firmar un papelito y ya. No, es una conversación en toda regla. La ley obliga al profesional a asegurarse de que el paciente lo ha entendido todo, pero todo de verdad, para que su decisión sea libre y suya al 100%. Esto sí que fue darle la vuelta a la tortilla. La ley Justina, que se llama así por el caso de una niña que falleció esperando un trasplante, cambió la lógica de la donación de órganos de una forma radical. Mirad cómo funciona. Por defecto se considera que cualquier persona mayor de edad es donante. El que no quiera serlo tiene que decirlo explícitamente, tiene que registrarlo. Es lo que se llama un sistema opt-out. Y por supuesto, la ley es súper estricta con la donación entre personas vivas, para evitar cualquier tipo de comercio con órganos, limitándola a familiares y gente muy cercana. Muy bien, hemos hablado del cuerpo. Vamos ahora a la otra parte, a la esfera más espiritual, por llamarla de alguna manera. Los derechos que protegen quiénes somos, tanto en nuestra vida privada como nuestra reputación de cara a los demás. La verdad es que es fascinante darse cuenta de lo reciente que es todo esto, que la ley proteja estos derechos con tanto detalle. Fue una reacción a los horrores de los totalitarismos del siglo XX, que fue evolucionando con tratados internacionales y que culminó, en el caso de Argentina, con un sistema bien ordenado en su Código Civil de 2015. Esta evolución se puede ver hasta en los propios libros que la explican. Fijaos en estas dos portadas, son del mismo manual de derecho pero de ediciones distintas. Es una metáfora visual perfecta de que el derecho no es algo estático, no está muerto, se adapta, se actualiza y responde a cómo cambia la sociedad y la tecnología. Y aquí llega la pregunta del millón, la pregunta que los jueces se hacen todos los días. Es esa tensión que hay siempre entre dos derechos importantísimos, la libertad de informar y el derecho a que se respete nuestra vida privada y nuestra reputación. Y estos no son solo nombres raros en un libro. Son historias reales, de personas reales, que obligaron a los tribunales a pintar una línea en el suelo. El caso Ponseti de Balbín, por ejemplo, iba sobre la foto de un político en su lecho de muerte. Y el fallo fue rotundo.
Ni siquiera el interés público por una persona famosa anula por completo su derecho a la intimidad. Y del caso Campillay salió esta doctrina, que es como una especie de guía de supervivencia para los medios. Si un periodista, al dar una noticia que puede dañar el honor de alguien, cumple al menos una de estas 3 condiciones, la ley entiende que ha sido cuidadoso y lo protege. Es una herramienta para intentar equilibrar la balanza. Bueno, hemos hecho un buen recorrido. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se aplican? Pero la gran pregunta ahora es, ¿y hacia dónde van? ¿Hacia dónde van estos derechos en un mundo que cambia a la velocidad de la luz? Al final, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. Todos esos conceptos legales tan complicados se pueden traducir en la idea de un escudo invisible. Un escudo que nos permite decidir sobre nuestro cuerpo, controlar nuestra imagen y proteger nuestra reputación. Es, básicamente, la defensa legal de nuestro yo más íntimo. La ley ha evolucionado para protegernos en el mundo físico y en la prensa de papel. Pero el desafío que tenemos ahora mismo es completamente diferente. Hoy, con avatares digitales, con nuestros datos por todas partes, con algoritmos que deciden lo que vemos, la pregunta de cómo proteger la dignidad, la intimidad y la identidad es más urgente y mucho más compleja que nunca.